Muy bienvenidos, estamos aquí nuevamente haciendo un nuevo video de MRV, en este caso movimiento rectilíneo uniformemente variado dentro de lo que es mi canal. Yo soy el profe Peña, en este caso sería dentro de la lista, cuando lo busquen lo van a encontrar en la lista de reproducción y todo lo que tiene que ver con la física. Estamos empezando este video, que es una parte de lo que sería la cinemática que hemos empezado a desarrollar anteriormente. La cinemática es la parte de la física dentro de la mecánica que estudia entonces el movimiento sin importar las causas que lo han provocado. Esto sería el MRV. Aquí, esto sería la... Bienvenidos, estamos haciendo aquí la segunda parte de lo que es cinemática. Estamos viendo MRV. MRV es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sabemos que estamos estudiando cinemática, la parte de la física que está dentro de la mecánica, que también es un subrubro de la física, en el cual estudiamos en la cinemática el movimiento sin importar entonces las causas que lo han provocado. Ahí dentro de ello hemos ampliado el uso de modelos, que son abstracciones de la realidad que me permiten comprenderla, calcularla, aproximarla, estimarla mediante ciertas simplificaciones de la misma. Vamos a poder ver que en este caso, en el anterior video, hemos visto MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad era constante como una característica fundamental. Ahora vamos a ver MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué características o qué supuestos estamos tomando aquí en el MRV? En el MRV consideramos, por ejemplo, que no nos interesa el tamaño ni la forma del objeto, lo podemos considerar una partícula, un punto. No nos interesa las causas que han provocado ese movimiento, y vamos a suponer que se mueve en línea recta, por ende está moviéndose en una única dimensión. Hacer la extensión, lo que aprendamos ahora, es aplicable a las otras dos dimensiones, es decir, que en la realidad los objetos se mueven en tres dimensiones. Aprendiendo en una podemos aproximarla a tres, ya que todas estas magnitudes, la mayoría salvo el tiempo, están siendo consideradas entonces vectores que pueden describir entonces estas magnitudes, que pueden describir el movimiento en tres dimensiones tranquilamente. El movimiento, como hemos dicho, es en línea recta, y aquí es fundamental que nos recordemos, la aceleración es constante. ¿Qué será la aceleración? Tenemos que definirlo. Vamos a hacer primero, antes que eso, vamos a hacer unas definiciones de lo que es MRV. En el caso del MRV ya se trata de un tipo de movimiento un poco más sencillo, un poco más cotidiano, un poco más realista que el MRU. Por ejemplo, todos los tipos de movimientos que se dan en el campo gravitatorio, debido a que la masa de la Tierra atrae a todos los objetos sobre su superficie de acuerdo a la ley de gravitación universal. Esta es la que causa un movimiento y hace que se muevan a una aceleración constante, que es G, la aceleración de la gravedad, que nosotros la tomamos como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sabemos que la misma varía a medida que nos aproximamos a los polos, nos alejamos del ecuador, pero la podemos tomar casi constante a los fines del cálculo, y en los problemas podemos tomarla como 10 metros sobre segundos al cuadrado para evitar entonces aproximaciones y demás. También entonces, por ejemplo, puede ser la caída de cualquier objeto, puede ser el movimiento de un automóvil que cambia de velocidad siempre y cuando mantenga su aceleración constante. Estos son ejemplos de MRV. Luego vamos a ver una definición matemática de lo que es la aceleración. La aceleración es una relación matemática entre ¿quién? Entre el cambio de velocidades entre dos situaciones distintas y el tiempo empleado para llevar a cabo ese cambio. Es una magnitud vectorial, evidentemente. O sea que se define como la variación. Aquí vemos, esto quiere decir delta, quiere decir variación de la velocidad respecto del tiempo. O sea que velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final al tiempo inicial. O sea que en este tiempo inicial medimos esta velocidad inicial y a este tiempo medimos esta velocidad final. Su diferencia y su cociente de ambos intervalos podemos definir la aceleración, que se mide en el sistema MKS, el sistema internacional. Adopta el MKS, que es metros sobre segundos al cuadrado. A mí me gusta decirlo, es la velocidad con la que cambia la velocidad. Es decir, que si un móvil se mueve a 1 metro sobre segundo al cuadrado, quiere decir que cada vez que pasa un segundo su velocidad se modifica en 1 metro por segundo al cuadrado. Así de fácil. Luego vamos a poder ver entonces que si nosotros consideráramos, por ejemplo, que estamos en reposo en la ecuación anterior, velocidad inicial y tiempo inicial son nulos, por lo que esta ecuación se reduce simplemente a aceleraciones, velocidad sobre tiempo. De ahí podemos despejar estas dos expresiones, velocidad igual a aceleración por tiempo y tiempo igual a velocidad sobre aceleración.
Para ir más allá podemos describir algunas ecuaciones del MRV, como son por ejemplo estas, en las que definimos la ecuación horaria de la posición. Vemos que la relación entre la posición y el tiempo es una relación cuadrática. Así también la ecuación de velocidad se deduce de la ecuación anterior. Esto son velocidad, esto es posición final, esto es posición inicial, que es velocidad inicial por tiempo. Y aquí tenemos una ecuación sin tiempo, o sea, la ecuación atemporal se le llamaría, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de posición. Para poder trabajar esto es necesario aprender a despejar, porque no siempre nos van a pedir así tal y cual está en la fórmula. Lo que va a suceder entonces es que hay que despejarlo. Para eso hay que saber despejar fórmula. Ahí les dejo el enlace de mi video en el cual hablo sobre este despeje de fórmula, un trabajito en un pizarrón con ejemplos bien sencillos para que puedan entender y practicar y puedan armar su hoja de fórmulas. Ahora es importante ver entonces las gráficas del MRV. Aquí empezamos con la primera. La primera va a derivar de la primera ecuación que hemos visto, de la posición en función del tiempo. Gráficamente, matemáticamente, por eso le pongo aquí matemáticamente, estamos haciendo referencia de que se trata entonces de una parábola gráficamente. ¿Por qué? Porque la posición en función del tiempo tiene una función cuadrática que se llama en lo que es la matemática. O sea que a medida que el tiempo se duplica, el móvil que se mueve a una aceleración constante, su posición con esa aceleración constante, a medida que el tiempo se duplica, la posición se va a cuadruplicar, o sea que varía su posición con el cuadrado del tiempo. Eso no es una recta, sino más bien una parábola. Una parábola tiene forma de U, pero en este caso nosotros solamente dibujamos uno de los brazos de la parábola, la que cae en el cuadrante positivo del tiempo y de la distancia o del desplazamiento, porque el tiempo negativo en este otro cuadrante no tendría sentido dentro de la física. La otra gráfica importante que vamos a ver es esta, en la que nosotros partimos del origen, de la ecuación primera de aceleración, queda simplemente reducida a esto: velocidad es igual a aceleración por tiempo. La pendiente de esta recta que pasa por el origen es la aceleración y por ende es constante. A medida entonces que avanza el tiempo, avanza entonces la velocidad, pero lo hace con una aceleración constante. En el caso de que no partiera del origen, parte de otra con una velocidad inicial, o sea, ya se está moviendo, aquí vamos a tener que también la pendiente sigue siendo constante y es A, pero la ordenada del origen es B0, que es donde la recta corta el eje de las velocidades. Ahí sería la diferencia entre las dos. Pero las dos son gráficas de MRV y cada una son sus respectivas ecuaciones. La ecuación de una recta que pasa por el origen y la ecuación de una recta cualquiera, una función afín. Bien, luego finalmente tenemos la gráfica de MRV en la que la aceleración es constante, o sea que más allá de que el tiempo pase o avance, la aceleración va a ser la misma. Es una recta horizontal de pendiente nula o negativa. Vamos a con los ejemplos. El primer ejemplo dice un automóvil que parte del reposo, acelera en 20 segundos hasta alcanzar una velocidad de 2 metros por segundo. Calcule su aceleración. En esto es importante recopilar la hoja de fórmula. A medida que vas avanzando en la física, que siempre se empieza por cinemática, vamos a ir avanzando, ir teniendo muchas fórmulas. Entonces, por tema y subtema es bueno tener una hoja de fórmulas personal, al mejor estilo entonces de un mapa mental que nosotros podemos utilizar. Así entonces de esta suerte podemos utilizar entonces esta hoja de fórmula personalizada con todos los detalles para no olvidarnos. Seleccionar la fórmula para hacer el cálculo es importante. Aquí vemos que la fórmula básica que define la aceleración es la que vamos a utilizar. La velocidad inicial y el tiempo inicial son 0, puesto parte del reposo, entonces nos queda velocidad sobre tiempo, 2 metros sobre segundo sobre 20 segundos, nos quedará entonces metros sobre segundo al cuadrado las unidades, que es unidad de aceleración, y 2 sobre 20 es 0,1. Luego en el segundo ejemplo dice un automóvil parte del reposo y tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Calcule su posición final luego de 10 segundos. Esta es la ecuación que utilizamos. El primer término de la ecuación se anula. ¿Por qué? Porque tenemos que parte del reposo. Entonces nos queda esta expresión. Reemplazando, aquí se cancelan segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Entonces la expresión simplemente nos queda en metro como era de esperar. Entonces hacemos 10 al cuadrado por la aceleración 1 y por 1 medio nos da 50. O dividido 2 que es 50.
nos da 50 metros. Y el último ejemplo es un ejemplo sencillo. Un móvil tiene una velocidad inicial de 3 metros por segundo, luego de 100 metros logra una aceleración constante de 1 metro por segundo al cuadrado. Calcule la velocidad final del móvil. Ahí utilizamos la fórmula atemporal, la que no tenemos al tiempo como un dato. Entonces, velocidad final va a ser, nosotros la tenemos aquí el cuadrado de la velocidad final. Esto va a pasar como potencia. Así que esta es la expresión que utilizamos. Reemplazamos aquí 3 metros por segundo al cuadrado más 2 por 1 metro sobre segundo al cuadrado por 100 metros, que es la distancia que había recorrido. Operamos esto, 100 por 1 y por 2, y esto sacamos el cuadrado. Lo sumamos y los resultados le aplicamos la raíz cuadrada y ahí sacamos 14 metros sobre segundo al cuadrado. Así es entonces como nos despedimos hasta un nuevo encuentro y un nuevo video entonces del canal del Profe Peña.